Hola, soy Lucías y mi grupo y yo les estaremos hablando sobre la toma de muestra para secreción nasal, portador y sinusitis. Son muchos los tipos de secreciones nasales que puede sufrir una persona dependiendo de la situación a la que se enfrenta. Esto se debe a que el cuerpo es capaz de comunicarse con nosotros cuando estamos sufriendo un malestar o una enfermedad que no asuma como una situación normal. El hisopado nasal es utilizado para identificar virus y bacterias que causan infecciones respiratorias. Este hisopado permite que el profesional de la salud diagnostique qué tipo de infección tiene y el tratamiento más adecuado a utilizar para el paciente. La prueba se puede hacer tomando una muestra de células de las fosas nasales o de la nasofaringe. Como agentes causales encontramos estas bacterias que causan síntomas en las vías respiratorias altas, como la Bordetella pertussis, la bacteria que causa tosferina, Neisseria meningitis, la bacteria que causa meningitis meningocócica, y Staphylococcus aureus, la bacteria que causa infecciones por Staphylococcus y que además es resistente a la meticilina. Esta prueba se trata de un cultivo nasofaringeo que también podemos encontrar infecciones virales como la influenza o el virus sincitial respiratorio. Los materiales para esta toma de muestras son los hisopos nasofaringeos, que están fabricados especialmente para tener ejes largos y flexibles, que pueden ser de plástico o de metal, y puntas de poliéster, rayón o nylon rebobinado. Un medio de transporte adecuado donde depositar la muestra de forma hermética. En muchos casos se disponen de kits especialmente preparados que incluyen el hisopo nasofaringeo como el medio de transporte y un equipo de protección individual que incluyan batas, guantes, tapabocas, lentes. La muestra es recolectada por un profesional sanitario, pudiendo ser un licenciado en bioanálisis, un médico o una enfermera. Buenas, mi nombre es Espinosa Albani, soy vengo a hablar sobre las condiciones del personal de salud. Este debe de cumplir con los equipos de protecciones personales, guantes, batas, entre otros, apropiada selección, recolección y el transporte de las muestras, seleccionar el sitio anatómico correcto y usar las técnicas y materiales adecuados, rotular adecuadamente las muestras. Las condiciones del paciente es que éste debe de evitar las gotas y baños nasales antes de tomar la muestra. El procedimiento de la secreción nasal consiste en que se debe de retirar el bastoncito del envase, tener cuidado de no tocar el extremo blando, ya que esta es la parte absorbente. Colocar al paciente en una buena fuente de luz, inclinar la cabeza del paciente, insertar un hisopo en la fosa nasal, detener allí por unos segundos, retirar el hisopo con movimientos rotatorios presionando sobre las fosas nasales. Una vez tomada la muestra de ambas narinas, colocar el hisopo en un tubo conteniendo 2 a 3 ml de medio de transporte viral, romper el extremo del hisopo y cerrar el tubo herméticamente, rotular adecuadamente la muestra. La conservación y el transporte de la muestra. La conservación, las muestras se deben de conservar en medios de cadenas de frío de 2 a 8 y se debe de evitar congelación y descongelación. El traslado de las muestras se debe de usar en un triple empaque. El primer contenedor, que es donde se deposita las muestras, medio de transporte viral. El segundo contenedor, donde se va a proteger las muestras, y el tercer contenedor, donde se coloca cojines de hielo para mantener las muestras en cadenas de frío de 2 a 8. Buenos días, mi nombre es Mayra Flores y mi punto a tratar es la toma de muestra del portador. Cuando hablamos de portador, hacemos referencia a una infección bacteriana por la Staphylococcus aureus, que es una de las principales bacterias patógenas para los seres humanos. Es un agente frecuente de infección en lactantes, niños y adultos, causante de infecciones de piel y tejidos blandos, que pueden provocar también neumonías, meningitis, septicemia y otras infecciones tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito hospitalario. Es muy común que la fuente de infección sea el personal de salud,
Por ende, es importante el conocimiento de los factores de riesgo y la presencia de patologías alérgicas que podrían prevenir la colonización nasal de la bacteria en el personal de salud y, posterior a esto, la transmisión a los pacientes hospitalizados inmunosuprimidos. Los materiales son los siguientes: guantes, toruндула o hisopo con solución salina estéril y su medio de transporte, y mascarilla. Transporte. Cuando hablamos de transporte, en este caso el que se usa es un medio de transporte bacteriano que debe ser a una temperatura ambiente, que tiene un plazo de entrega de laboratorio no mayor a 2 horas, es decir, la muestra debería enviarse inmediatamente, pero no exceder un tiempo mayor a 2 horas. Condiciones que debe presentar el paciente e instrucciones para la toma de muestras. Se le recomienda al paciente suspender los antibióticos para la toma de muestra al menos un día antes. En el caso de la toma de muestras nasales, que es nuestro caso principal, se les recomienda no realizarse lavados nasales ni usar gotas nasales. En el caso de las heridas, no deben aplicarse cremas, lociones o talcos, ya que la herida debería ser desinfectada con solución salina en forma de arrastre. Condiciones que debe presentar el que recolecta la muestra. Debe realizarse el lavado clínico de manos, colocarse guantes para su protección, explicarle al paciente el procedimiento a realizar, pedirle al paciente que incline la cabeza hacia atrás, sacar la toruндула estéril del envase, introducirla en las fosas nasales, girándola para tomar la muestra, luego introducir esa toruндула con la muestra en el tubo o medio de transporte estéril, rotular el tubo con los datos del paciente y el tipo de muestra, retirarse los guantes y finalmente lavarse las manos. ¿Quién toma la muestra? La muestra la toma un personal sanitario. Agentes causales de infección del sitio anatómico. La fuente usual de infección es la colonización de las fosas nasales, pero esto es una bacteria de tipo Staphylococcus que puede encontrarse tanto en la piel como en la nariz, es decir, en las fosas nasales, y por lo general no causa ningún daño. Entonces su agente causal es Staphylococcus aureus. Buenas, mi nombre es Dana Gago. La sinusitis es la inflamación de la mucosa que recubre el interior de uno o más de los senos paranasales, los cuales son las cavidades huecas que se encuentran dentro de los pómulos, contorno de los ojos y detrás de la nariz. Los senos paranasales tienen como función calentar, humedecer y filtrar el aire en la cavidad nasal. También desempeñan un papel en nuestra capacidad de vocalizar sonidos. La sinusitis puede afectar la nariz, los ojos y el oído medio. Algunos síntomas de la sinusitis podrían ser secreción nasal espesa de color amarillo o verde, goteo nasal posterior con mal sabor, tos, sensación de inflamación en el rostro, fatiga constante y dolor de cabeza. Por otra parte, la sinusitis puede ser aguda, crónica o recurrente. La sinusitis aguda es aquella que prevalece durante un mes o menos, presentando síntomas muy fuertes. La crónica se presenta de la misma forma que la aguda, pero prevalece durante al menos 3 meses. La sinusitis aguda es aquella que puede ser ocasionada gracias a alguna alergia o por resfriado. Sin embargo, si se presenta como sinusitis crónica, entonces puede ser ocasionada por una infección o neoplasia. Materiales a usar para la toma de muestra. Alcohol al 70%, povidona al 10%, un contenedor estéril y medio de transporte anaerobio. El procedimiento sería el siguiente: desinfectar el lugar de la punción con povidona, introducir una aguja en el antrux por debajo del cornete inferior o en el seno frontal por debajo de la supraorbital del ojo, aspirar el líquido del seno paranasal y cuando no se obtenga líquido, instalar 1 mililitro de suero o solución salina estéril y aspirarlo nuevamente. Inyectar una parte de la muestra en un medio de transporte para anaerobio y enviar el resto a un contenedor estéril o a su propia jeringa. Medio de transporte. Se requiere siempre un contenedor completamente estéril y un frasco de hemocultivos para anaerobio, lo cual no es enteramente un medio de transporte, pero es requerido cuando el transporte de la muestra no es de inmediato. Si el volumen de la muestra es muy escaso, se debe emplear la misma jeringa de la punción como medio de transporte. Condiciones que debe presentar el paciente. Dependiendo de la gravedad de la sinusitis, las condiciones que debe presentar el paciente pueden variar. Para los casos más graves se puede llegar a requerir un tratamiento previo de antimicrobianos, mientras que en los casos más leves se puede mantener sin tratamiento alguno, pero bajo observación durante 72 horas.
Condiciones que debe presentar quien toma la muestra. Dado que es una muestra que se usará para un cultivo, es necesario que se haga en un ambiente lo más estéril posible. Estas muestras suelen estar tomadas en centros de salud especializados, por ende se requieren en un ambiente idóneo. Y por otra parte, la persona que va a tomar la muestra debe estar correctamente vestida. Es decir, debe tener bata de laboratorio, guantes de látex, tapaboca e incluso lentes de protección si el caso lo amerita. Gracias. Retomando un poco los temas anteriormente hablados, ahora tocaremos el tema de quién es el encargado de la recolección de estas muestras. La toma de muestras va de la mano a un especialista de la salud, siendo este el caso de un otorrinolaringólogo u ORL por sus siglas. Entre sus competencias están el diagnóstico y manejo de enfermedades de la cavidad bucal, nariz, oído y estructuras de la cara y cuello, así como también las intervenciones quirúrgicas que atañen a las mismas. Esta clase de procedimientos en el laboratorio para el diagnóstico de la sinusitis pueden llegar a ser considerados procedimientos invasivos, por lo cual se requiere que un médico sea el encargado de realizarlo. Los agentes causales más comunes para la sinusitis aguda son el Streptococcus pneumoniae entre un 30 y 40% de los casos, el Haemophilus influenzae para un 20% de los casos y el Streptococcus pyogenes para una menor cantidad de casos. En las etapas iniciales de la sinusitis es común encontrar virus. Entre estos tenemos adenovirus, rinovirus, virus para influenza y virus de la gripe. Los factores predisponentes para esta clase de enfermedad, tal como la sinusitis, son las infecciones virales, los patógenos microbianos, las alergias, la irritación por polución o tabaco, los problemas estructurales de la nariz, la hipertrofia adenoidea, los problemas inmunológicos, es decir, deficiencias y enfermedades crónicas. Para culminar, podemos acotar que esta clase de estudios en el laboratorio para el diagnóstico de la sinusitis no siempre son requeridos. Se requieren únicamente en casos especiales donde la sinusitis ya ha sido diagnosticada y no responde a los tratamientos. Los procedimientos más comunes para el diagnóstico de la sinusitis sin necesidad de llegar al laboratorio son la endoscopia nasal y el diagnóstico por imagen, es decir, a través de radiografía. Para finalizar este foro, queremos dejar 3 preguntas para las personas que estén mirando este video. Y tenemos la primera. ¿Existe otra clase de hisopado nasal? Segunda. ¿Cuáles son las formas de no contagiarnos de Staphylococcus aureus? Tercera. ¿Cuál es el agente causal más común para la sinusitis? Sin nada más que agregar y esperando que toda esta clase de conocimiento sea provechoso para ustedes y pueda servirles, queremos decirles gracias por su atención, gracias por visitarnos acá en nuestro foro y espero que tengan un buen día.